por favor. Buenos días, jóvenes. Como ayer habíamos visto los vectores, tema número 2, ahora vamos a ver lo que es el tema número 3. Ayer, si queremos recordar, son 3, 4 cosas que debemos recordar de los vectores, ¿no? Elementos de vectores, características de vectores, la metodología con que se resuelve de los vectores y los componentes de vectores, ¿no? Los componentes no hemos podido acabar, que son los vectores escalares y vectores a producto escalar y producto vectorial. Esos 12 subtítulos nos falta concluir. Pero como entenderán, lo más importante de los vectores es los métodos para resolver los vectores. ¿Y cuáles son esos métodos? ¿No? Existen diferentes analíticos, existe método del polígono, método del paralelo, y para eso necesitamos comprender los teoremas de Pitágoras, ¿no? Entonces, todo eso hemos avanzado, y eso es lo que tiene que quedarse en nuestra mente, ¿no? Y tiene esos temas, sus fórmulas, ¿no? Sus métodos para resolver. Eso es lo que tenemos que comprender cuando hablamos de la magnitud escalar y cuando hablamos de las magnitudes eh, vectoriales, ¿no? Entonces, eso sí se tiene que comprender. Ahora entramos en cinemática, ¿no? Cosa que algo de vectores, algo de magnitudes físicas, necesitamos también aplicar en cinemática. ¿En qué vamos a aplicar en cinemática, no? Por ejemplo, en magnitudes físicas habíamos visto las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas, que son las unidades de medidas o sistemas de unidades. En cinemática, sí o sí, necesitamos esos conocimientos básicos. También vamos a aplicar el tema de vectores cuando es escalares y cuando es magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. O la metodología los métodos para calcular. También en cinemática, pues necesitamos ese apoyo para resolver nuestros problemas. Pero nos centraremos ahora a estudiar cinemática. Entonces, jóvenes, para que recuerden, son 5 subtemas que debemos acordarnos, ¿no? 5 subtemas que debe quedarse en nuestra mente y que deben ustedes, pueden entrar en internet, revisen, existen formas de explicar. Yo trato de resumir todo este tema en solo 40 minutos para pasarlos el conocimiento, porque esto lo dábamos en 2, 3 clases, ¿no? Explicando paso a paso y explicando, resolviendo los problemas, pero ahora, por este tiempo, tenemos que resolver lo más rápido posible y lo más resumido posible que se le tiene que dar a ustedes, donde ustedes ya tienen que investigar. Existen, ¿no? Existen documentaciones, videos, internet. Yo también estoy grabando y no me está saliendo bien, pero espero acabar hasta el día viernes, entregarles todos los ejercicios que habíamos resuelto paso a paso, resolver en los videos. Y también estoy esperando crear un grupo de Facebook donde tengan esos videos cortos, ¿no? De 2, 3 minutos que puedan entender. Entonces, lo que hoy vamos a aprender son 5 temas que debemos acordarnos en toda nuestra vida, ¿no? El concepto de cinemática, lo más importante, los movimientos rectilíneo uniforme, ¿no? Ese es el primer tema que debemos hacer. ¿De qué hablamos del movimiento rectilíneo uniforme? MRU también le conocen, ¿no? El tercer tema es el movimiento rectilíneo uniforme variado. El otro es el uniforme y este tema es variado. Está en movimiento. El cuarto es el movimiento de caída libre. Y el quinto, el movimiento parabólico. Y el sexto, el movimiento circunferencial. El movimiento circunferencial, eso, jóvenes, necesitamos comprender un poco más profundo. ¿Por qué les digo esto, jóvenes? Porque ustedes van a ver una centrifugadora. Necesitamos utilizar este conocimiento. Ustedes ven la señal electrocardiógrafo del cuerpo humano o de la
fisiología del cuerpo humano, una magnitud física del cuerpo humano en una señal, también este conocimiento vamos a aplicar. Entonces, yo quisiera que puedan profundizar y también puedan comprender estos los temas que necesitamos tener conocimiento básico. Luego tenemos, acá está nuestro primer 3.1, los conceptos básicos de cinemática. Nos dice que cinemática nos dice, el concepto de cinemática es la rama de la física mecánica que estudia los movimientos mecánicos de los cuerpos sin considerar las causas que lo originan y se limita esencialmente en el estudio de la trayectoria en función del tiempo. ¿Esto qué significa? Nosotros necesitamos estudiar, ¿no?, el movimiento de los cuerpos, pero acá lo que nos va a limitar es, no estamos hablando de la aceleración, tampoco estamos hablando de la velocidad. Sí estamos hablando del tiempo, sí estamos hablando de la distancia. Y cuando hablamos de la distancia, del tiempo y de la del tiempo y la distancia, algo tiene que ver la gravedad, ¿no? Algo tiene que ver la gravedad. Y de esa manera nosotros tenemos que profundizar lo que es temas más a futuros, o sea, más adelante lo vamos a ver la gravedad, lo vamos a ver la aceleración, lo vamos a ver la velocidad. En acá tenemos un dibujo que nos muestra, va ese movimiento, o sea, es movimiento natural, no estamos aplicando ninguna fuerza, va a tener, dice, una velocidad inicial y una velocidad final. En ese transcurso va a recorrer una distancia, va a dar un tiempo y nos va a dar una distancia. Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de cinemática. Hablamos de explicar, cómo explicar el movimiento del trasladarse de un punto a otro punto, ¿no? Entonces, ayer dábamos un ejemplo. Si sales de tu casa hasta el Instituto Tecnológico, podemos calcular tu tiempo, podemos calcular con qué velocidad has ido y la distancia. Y eso trata de explicar en la parte de cinemática. Luego tenemos, perdón, nos estamos adelantando mucho acá. Luego tenemos el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme, no? El movimiento rectilíneo uniforme es un objeto que reside en una trayectoria recta, velocidad constante, dada que su aceleración es nula. Entonces, ¿acá qué estamos hablando en este? ¿A quién le decimos movimiento rectilíneo uniforme? Es cuando la velocidad es constante, ¿no? Tenemos la distancia, tenemos el tiempo y nuestra velocidad va a ser constante. Y acá no hablamos de la aceleración, solo hablamos del tiempo, velocidad y la distancia. Podemos dar varios ejemplos, ¿no? Hay algunos ejemplos que tenemos, por ejemplo, el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, o si no, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, ¿no? Estos están explicados científicamente hasta a través de un proceso experimental, ¿no? Por eso la física ha introducido, por eso hemos dicho, ¿qué es la física? ¿Qué estudia la física? Habíamos dicho desde lo más pequeño hasta lo más grande. Lo más grande sería el Sol, la Tierra, el universo. Entonces, esto durante varios tiempos, y eso hemos avanzado en el primer tema, habíamos explicado, esto varios años han pasado para explicar, ¿no? Porque antes se creía que el centro del universo era la Tierra, ¿no? Y de más se creía que los primeros científicos decían que el Sol daba vuelta alrededor de la Tierra. Pero recientemente, en 1500, se descubre que no es así, ¿no? El Sol era el centro del universo, la Tierra daba vueltas por el Sol.
Pero ahora en estos días se descubre que aún no hemos visto el centro del universo, no sabemos que cuántas galaxias existen, cuántos sistemas solares existen, eso está en estudio, ¿no? Entonces, todo esto va explicando y todo este conocimiento nos ayuda a entender cómo los objetos se mueven, cómo podemos explicar viendo la velocidad, viendo el tiempo, viendo la distancia. Entonces, jóvenes, seguimos avanzando tenemos, donde tenemos, perdón, mucho me estoy adelantando, ¿no? Acá nos muestra si vamos a transcurrir un cierto distancia, vamos a tener un cierto tiempo. Y la velocidad va a ser constante. Entonces, vamos a trasladarnos aquí desde el punto A hasta el punto B del cochecito que tenemos. Se va a ver, va a generar ese traslado desde punto A hasta punto B, una distancia y un tiempo. Y su velocidad va a ser constante, nos dice, ¿no? Y de ahí tenemos la fórmula, y la fórmula que debemos acordarnos, esta es la primera fórmula que nunca debemos olvidarnos, que la distancia es velocidad por el tiempo, ¿no? Que la distancia va a ser por velocidad del tiempo. ¿Qué es? La de desplazamiento o la distancia recorrida por un cuerpo que se puede medir. Ahí está el primer capítulo que habíamos aprendido, ¿no? En metros o en kilómetros, ¿no? ¿Cuándo medimos en kilómetros o cuándo lo vamos a medir en kilómetros, ¿no? Ya ustedes eso ya saben, ¿no? En el sistema MKS o sistema GS. Pero nosotros habíamos dicho que vamos a aplicar sistema internacional, ¿ya? Y acá tenemos la velocidad constante y esta sería la velocidad, ¿no? La velocidad constante se mide en metros sobre segundo o en kilómetros por hora. También eso habíamos aprendido en el capítulo 1. Y luego tenemos el tiempo recorrido. El tiempo recorrido se mantiene en cualquier sistema, siempre va a ser en segundos, ¿no? Entonces, claro, en sistema internacional en segundo. En MKS, ya saben ustedes, en GCIGS, en qué se va a medir. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que estudia el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Estudia el desplazamiento de un objeto de un punto A hasta un punto B con una velocidad constante. Estamos hablando de velocidad constante. Vamos al siguiente. Acá tenemos un ejemplo, una ambulancia, una ambulancia. Ejemplo, una ambulancia se desplaza una distancia de 2 kilómetros en un tiempo de 5 segundos. Calcular la velocidad de la ambulancia, nos dice, ¿no? Entonces, como ya hemos visto, tenemos tiempo 5 segundos, nos pide calcular la velocidad, tenemos la distancia 2 kilómetros, entonces acá tenemos la fórmula, que habíamos recordado que la fórmula es distancia por velocidad por el tiempo, y reemplazamos a la fórmula, despejamos a la fórmula. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Nos está pidiendo que podamos calcular la velocidad. Y si nos pide calcular la velocidad, despejamos. El que está multiplicando a la velocidad del tiempo va a ir a dividir a la distancia. Distancia dividido sobre tiempo. Reemplazamos 2 kilómetros sobre tiempo en segundos. Y sabemos que la velocidad tiene que ser, ¿en qué se tiene que medir? Más adelante, más atrás hemos visto, ¿no? Se tiene que medir en metros sobre segundo o en kilómetros por hora. Entonces acá es kilómetros. Entonces el kilómetro debemos convertir en metros. Ya ustedes ya saben, en el primer tema habíamos visto eso, ¿no? 2 kilómetros es igual a 2000 metros. Entonces 2000 metros dividido entre 5 segundos nos va a dar la velocidad en este transcurrido de ese cochecito desde un punto A hasta un punto B, 400 metros sobre segundo. Entonces ya tenemos resuelto el primer ejercicio, ¿no? Y así es como podemos resolver el tiempo, nos pueden dar la velocidad, pero nos pueden dar la velocidad, pero no nos pueden pedir encontrar el tiempo,
podemos reemplazar a la fórmula. De la misma manera, nos pueden dar el tiempo, la velocidad, pero nos pueden pedir que encontremos la distancia. Simplemente reemplazamos a esta fórmula. Ese es el movimiento rectilíneo uniforme. Ahora veremos el movimiento variado. ¿Qué es el movimiento variado? ¿No? Acá tenemos, ¿no? Mucho me adelanto. El movimiento variado, el movimiento variado, el movimiento rectilíneo uniforme variado, que también muchos lo conocen como MRV, que tenemos acá, ¿no? O algunos también movimiento acelerado, lo dicen en algunos. ¿Y qué nos dice? Es aquel en el que un móvil se desplaza sobre una trayectoria recta. Está sometido a una aceleración constante. Mira cómo acá ya hablamos de aceleración constante. En el otro, en el uniforme, hablamos de la velocidad constante. Acá hablamos de aceleración constante. La velocidad va a cambiar. Entonces, ¿qué nos dice más? Nos dice, también puede definirse como un movimiento que realiza una partícula que partiendo del reposo es acelerado por una fuerza constante, ¿no? Entonces, acá tenemos un triciclo, una aceleración constante que nos dice 1 metro sobre segundo al cuadrado que se traslada desde un punto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver cuando estamos hablando del movimiento rectilíneo uniformemente variado? Vamos a hablar del tiempo, vamos a hablar de la aceleración y donde la velocidad cuando hablamos del variado, donde la velocidad ya no va a ser igual a constante, sino que va a ser mayor a cero, va a variar, ¿no? Va a variar en un transcurso, en una distancia puede ser 2 metros sobre segundo, en el otro 3 metros sobre segundo, y así sucesivamente va a ir avanzando, ¿no? Jóvenes, ya nos están anunciando, tenemos 10 minutos más, que trataremos de avanzar un poco más para que no se nos corte como ayer, ¿no? Ayer nos han cortado, rápidamente se ha cortado, ¿no? Entonces, mucha gente se ha sorprendido qué ha pasado. Acá tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, ahí tenemos la fórmula, podemos calcular la distancia, vamos a tener la velocidad inicial, velocidad final, tiempo, aceleración y velocidad. Tenemos 4 componentes o 4 elementos que vamos a utilizar en este movimiento rectilíneo uniforme variado. Ahí tenemos la B0 o B1, que algunos libros ponen velocidad inicial. Acá tenemos velocidad inicial, se va a medir en metros sobre segundo, en kilómetros por hora. Velocidad final, también lo mismo, en metros sobre segundo, que va a ser BF. Distancia, ya sabemos, en metros y kilómetros. Aceleración, eso es lo que cambia acá, ¿no? La aceleración vamos a medir metros sobre segundo al cuadrado. Siempre tiene que salir el resultado si estamos en metros sobre segundo al cuadrado. Ahí tenemos el tiempo en segundos. Acá tenemos las fórmulas, ¿no? Yo espero que se copien o también este diapositiva va a estar en la plataforma y vayan revisando y vayan aplicando estas 4 fórmulas para todos nuestros ejercicios, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Un coche pasa de una velocidad de 40 metros sobre segundo en 3 segundos. ¿Qué aceleración tiene el coche? ¿No? Acá tenemos velocidad inicial, velocidad final, tiempo, distancia. Velocidad inicial, ¿cuánto es? 40 metros sobre segundo, velocidad final 70 metros sobre segundo, tiempo 3 segundos, y ahí nos está pidiendo encontrar la aceleración. Y encontramos, ¿no? Simplemente a la fórmula que nos había dado, reemplazamos, ¿no? 70 menos 40 sobre 3, 10 metros sobre segundo. Entonces, la aceleración de este coche que se traslada desde un punto A hasta un punto B es 10 metros sobre segundo. Seguimos avanzando, jóvenes. Acá tenemos ya otro tema, caída libre.
Esto es casi parecido, solo que acá hablamos ya de la gravedad, ¿no? En el plano, en el movimiento plano, hablábamos de la aceleración. En el movimiento vertical hablaremos de gravedad, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Todos los cuerpos tienen una aceleración dirigida hacia abajo, cuyo valor depende de un lugar en el que se encuentren en la Tierra. Este valor es de aproximadamente 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, que el cuerpo deja en caída libre, aumenta su velocidad hacia abajo. En cada segundo, nos dice, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, cada segundo. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que cada segundo que vaya cayendo va a aumentar el doble. Entonces, de eso se trata el movimiento de la caída libre. Acá tenemos del edificio del Pisa, ustedes vayan revisando. Acá tenemos velocidad, vamos a tener velocidad inicial, vamos a tener una velocidad final, vamos a tener altura, vamos a tener tiempo y vamos a tener gravedad. En vez de la aceleración, ya vamos a tener la gravedad. Entonces ya no necesitamos encontrar la aceleración, sino que la gravedad ya tenemos un valor constante que ya nos han dado y que es investigado y que nosotros ese valor podemos utilizar. Y que puede ser también modificado esa gravedad, ¿no? Dependiendo de la altura donde estemos ubicados. Y acá tenemos las fórmulas de velocidad, mejor dicho, de la caída libre, ¿no? Cuando utilizamos el signo negativo y cuando utilizamos el signo positivo, ¿no? Y acá tenemos movimiento vertical hacia abajo, movimiento vertical hacia arriba. Entonces, estas fórmulas son aplicadas. Y conocemos estas fórmulas, ¿no? No es otra cosa del mundo. Velocidad final, velocidad inicial, gravedad, el tiempo. A ver, vemos esto, velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado y menos 2, gravedad por la altura. Ya, y esto no necesitamos comprender un poco más. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que nos dice, que nos demuestra que la gravedad sí en cada segundo se va convirtiendo el doble. Y acá nos muestra, ¿no? Como nos muestra, si la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, entonces lo demostramos que un segundo va a dar 9,8 metros sobre segundo. Cada minuto que transcurra, ese es 9,8 metros sobre segundo se va a aumentar. Y el ejemplo nos dice, ¿no? Una manzana se deja caer desde de cierta altura realizando un movimiento vertical de caída libre, encuentra su velocidad después de 1, 2 segundos después del ser liberado. Y acá tenemos, ¿no? La velocidad inicial es 0, acá nos está dando 0. Y en la segunda, en el primer segundo va a ser la velocidad, el tiempo va a ser 1 segundo, ¿no? 9,8 metros sobre segundo. Y va a aumentar otro segundo más, 19 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahí es lo que nos da, ¿no? Multiplicamos por 2 segundos, 9,8 nos va a dar 19,6 metros sobre segundo la velocidad final. Entonces, ahí está explicado que en la caída libre en cada segundo va a aumentar la gravedad el doble. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a resolver nuestros ejercicios. Acá tenemos otro más. Tenemos el movimiento parabólico. Es casi parecido a la caída libre, solo simplemente acá hablamos de la trayectoria o el desplazamiento, ¿no? Hablamos desde un punto A hasta un punto B. Pero de la misma manera, acá en el movimiento parabólico, el que se opone a la velocidad es la gravedad. Entonces, si se opone a la gravedad, si aumenta 9,8 metros sobre segundo en cada segundo, en este caso también se va a oponer 9,8 metros en cada segundo. Entonces, podemos decir, si acá su velocidad era 2, acá va a ser 1. Y acá en la velocidad máxima del movimiento va a ser 0. Entonces, ese conocimiento es lo que tenemos que entender para
resolver nuestros ejercicios, ¿no? Y acá tenemos la representación. Y esto habíamos avanzado ¿en qué habíamos avanzado? Habíamos avanzado en los vectores, ¿no? En la descomposición de los vectores. Entonces, un movimiento parabólico desde un punto A hasta un punto B va siempre a ir descomponiendo los vectores, ¿no? Va a generar un vector en eje X, un vector en eje Y, hasta llegar donde el vector en eje Y va a convertirse cero. En ese momento, el objeto va a caer. Ese va a ser su velocidad máxima o la altura máxima que va a llegar cuando en eje Y, la fuerza en eje Y se convierta a cero, va a caer hacia abajo y esa es la altura máxima que puede lograr alcanzar el objeto, ¿no? Entonces, ahí tenemos las fórmulas también que nos dicen la distancia va a ser igual velocidad por tiempo, la otra, la altura va a ser un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado y la altura un medio por la gravedad multiplicado por la distancia al cuadrado sobre velocidad inicial al cuadrado. Y otro que tenemos la distancia es igual velocidad inicial raíz cuadrada de 2 por la altura sobre la gravedad. Entonces, estas fórmulas tienen que ir memorizándose y tienen que ir a plan. Acá tenemos otras fórmulas que nos van a poder ayudar a encontrar la altura máxima, el tiempo del vuelo, o sea, desde este punto hasta el punto A, desde el punto A hasta el punto B, y también R alcanzar la distancia máxima, ¿no? En el horizontal. Y el ángulo, que también es la velocidad que nos va a dar la dirección. Sabemos que el ángulo, y eso hemos visto también en el tema número 2,